55. Hoy vamos a estar tratando el tema legal, el tema judicial de la República Dominicana, pero también vamos a estar tratando el tema político. Estaremos tratando el tema de estos jóvenes, porque aparte de ser abogado, un dirigente comunitario, dirigente político y presidente del Colegio de Abogados en Santiago, forma parte de una de las entidades políticas social que se vieron envueltas en una situación en estos días. Hablamos de Monchi Ramón Estrella. Monchi, presidente, bienvenido al café de Diario 55. Buen día, gracias por permitirnos comunicarnos con la sociedad. Empecemos con el tema de estos muchachos que pertenecen al Falpo, que creo que tú también eres parte de eso. Ayer se liberaron, cuáles van a ser las consecuencias. Todo ese tema, de dónde viene, cómo viene, era una línea del partido, del movimiento. ¿Cómo surge ese tema? Y lo que vimos ayer, que fue la liberación de los muchachos y una presentación periódica y trabajos sociales. Bueno, lo primero es que yo no soy del Falpo, nunca lo he sido. Tengo muchos amigos. Okay. No he tenido el privilegio de ser del Falpo. Aunque reconozco que es una de las instituciones de lucha social de este país que más connotación ha dado a la protesta en las últimas décadas. He sido abogado de muchos de esos jóvenes. Okay. Por eso es que te sindicaba ahí. En distintos momentos. Y debo decir que tengo amistad y comparto la dirección ahora del Colegio de Abogados con Víctor Bretón, que es parte de la directiva, que sí es del Falpo. Okay. Y es un amigo de los buenos que uno tiene. Bueno, lo que pasó el día del Poder Judicial, sí, en la Procuraduría General de la República, frente al edificio que aloja esa institución y a la Suprema Corte de Justicia, es un hecho inusual, un hecho poco visto en la República Dominicana. Un conjunto de jóvenes fue a protestar por la situación, vamos a decir, de crítico, el estado putrefacto que tienen las instituciones de este país y especialmente la cúpula del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. Es un método en el cual podemos o no estar de acuerdo, sí, pero en el fondo la sociedad dominicana necesita una nueva justicia que sea más independiente, más transparente, más eficiente, más eficaz. Nosotros como Colegio de Abogados ese día estábamos reclamando que ahora que se convocó el Consejo Nacional de la Magistratura, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia sea un juez de carrera. De esos que vienen de ser juez de paz, que subían a primera instancia, que llegan a la Corte, que inclusive que estén en la Suprema porque hay. No tiene que ser designado mediante el acuerdo de aposento de los partidos políticos y legalizado en el Consejo Nacional de la Magistratura y que pongan de ridículo a muchísimas personas a participar con aval para ser juez y que porque no tienen las relaciones políticas no llegan a hacerlo. ¿Qué te parece ahí mismo, Monchi? Que para mí ha sido una cosa catastrófica lo que dijera Servio Tulio Castaño de Finjos, que está proponiendo al consultor jurídico, un santiaguero, una persona que ha mostrado. Mira, pero que el problema nosotros no lo vemos en términos de persona. El perfil de ser juez de una alta corte tiene que darlo la probidad que haya demostrado en su vida en el ejercicio de juez. Entonces, cualquier persona que llegue, no importa que sea una persona de un partido opositor al gobierno o del propio gobierno, que llegue por sus méritos políticos o por sus relaciones, le hace un gran daño a la sociedad. Lo que hay que tener
para poder ser juez de la Suprema Corte de Justicia desde la óptica del Colegio de Abogados de la República Dominicana y Asociación de Santiago es que haya demostrado probidad en el trabajo de juez. Y el esquema, Monchi, porque yo pienso que la génesis de ese tema está en la escogencia. Hablamos de 3 poderes del Estado, entonces los diputados eligen su presidente, el Poder Ejecutivo decide sus cosas, pero el Poder Judicial, hay 2 poderes que son los que deciden en mayoría. Sí, el problema es que la estructura que decide en este país es una mafia de los partidos políticos que maquillan la escogencia. Por ejemplo, no es posible que el presidente de la República tenga mayoría en un órgano porque lo va a poner, claro. Tiene funcionarios designados por él, el Procurador General de la República designado por él. Pero todos sabemos, cualquier persona racional que participa sabe que también los diputados y los senadores son escogidos por los órganos de dirección de ese partido. Y en esta época, en esta etapa, en lo que vivió la partidocracia dominicana, fue decisiones de cúpula, donde se reeligieron los diputados y los senadores en función de modificarle la Constitución para que el presidente pudiera seguir en ese momento. Entonces, por eso él tiene mayoría, porque esos de diputados y esos senadores ellos saben que son diputados porque el presidente lo apoyó. En este momento es casi absoluto, porque Reinaldo Pared es un hombre de él, el presidente de la Cámara de Diputados de él, que tiene 2 votos, más ¿quién es? Está el Procurador General de la República. Es decir, de manera personal, el presidente tiene, y partidaria, 7 miembros que son parte de su corriente y que son parte de su partido. Y lo peor que demuestra que este sistema hay que enderezarlo, hay que buscar una solución, porque se le está yendo la mano no solamente a los que dirigen, sino a la sociedad completa, es el hecho de que nosotros no tenemos un Ministerio Público independiente. Y eso lo dice lo siguiente, ayer no... Pero espérate, ayer vimos, vamos para atrás, sí, repite eso otra vez. No tenemos un Ministerio Público independiente. Y entonces di que ese asunto que hay, la escuela, di que no es de ahí que salen los fiscales. Bueno, hazte una investigación y tú vas a ver que de cada 100 fiscales que hay más de 99 que son del PLD. Espérate, entonces, no, porque esto hay que hacer, no, espérate, esto hay que cerrarlo. Es decir, ¿quién selecciona los fiscales? Los selecciona mediante la escuela, pero esa escuela la dirige el Consejo del Ministerio Público a través de la escuela. Entonces, ¿quién es el presidente del Consejo del Ministerio Público? ¿Quién lo evalúa? Es el Procurador General de la República. Es decir, es un maquillaje que te hacen. Si tú vas con todos los méritos siendo abogado, tú no vas a pasar, porque tú no eres, independientemente, saca la mejor nota. Le hacen como le hicieron a los profesores, que lo llevaron a una evaluación. Mira lo que le hicieron a los profesores. Le dan el examen previo a lo que ellos No, mira lo que le hicieron a los profesores, al que no iba a salir. Lo agarraron y le dieron, como si fueran unas pruebas nacionales, le dieron las preguntas y le dieron un cuadernillo. El cuadernillo no tenía nada que ver con las preguntas y por más que tú respondieras, te ibas a quemar porque el cuadernillo no coincidía con la respuesta. Entonces hay muchísima gente que tú dices, pero Monchi, ¿cómo se quemó un hombre de tanta experiencia? Porque así es como se manejan las cosas en este país. Vamos a dar paso al Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en República Dominicana, Café Santo Domingo. Gracias. Monchi, y lo peor de todo es la debilidad cuando uno ve los expedientes que presentan estos fiscales, que entonces ratificas tú que se llega más por política que por condiciones. Y vemos ahí que a veces los jueces no le quedan otra que fallar. Mira, nosotros vimos el caso, ayer fuimos abogados de los compañeros del Falpo, los jóvenes del Falpo, Gabriel Sánchez, que es el vocero, yo fui su abogado. Vimos y entonces estuvimos ahí
y entonces vemos la indignación social. Ayer, un asunto que ustedes deben y que la sociedad debe enterarse, el Procurador General de la República, la Procuraduría General de la República estableció que no le va a presentar acusación a las personas que falsificaron los títulos de Bahía de las Águilas. Sí. No le va a presentar acusación a esos ciudadanos que falsificaron esos títulos y que se requieran tomar lo que es propiedad del Estado. Es decir, eso es impunidad. Eso es impunidad. Si fuera una persona pobre, sí le presentaran acusación. 30 años. Entonces, ayer la Procuraduría, a través de la Fiscalía del Distrito Nacional y el Consejo del Poder Judicial, como parte querellante, presentaron algo inverosímil, una solicitud de medida de coerción en la cual establecían que esos 7 jóvenes se habían asociado, era una asociación de malhechores, para cometer daños a la propiedad, ultraje a los símbolos patrios, ultraje a la autoridad judicial y además destrucción y daño a la propiedad pública. Sí. Nosotros simplemente planteamos lo siguiente. Primero, la asociación se da para hechos graves. ¿Cuál es la pena que existe en este país en la ley de violación a los símbolos patrios? La pena es de 3 meses. Pero ¿qué resulta? Que esos jóvenes no fueron a la Procuraduría a ensuciar una bandera, a hacer algo contra la bandera, contra el escudo, contra el himno. Esa no era su intención. Entonces, un delito, un crimen, para tú poderlo tipificar, tiene la obligación de tener el elemento intencional, que no se da. Pero lo otro es el daño a la propiedad. ¿Cuál es la evaluación económica del daño que hicieron? ¿Cuántos cristales rompieron? ¿Cuántas paredes? ¿Cuántos cristales? ¿Cuánto? Sí, no existe. El daño a la persona. ¿A qué persona ellos le tiraron heces fecales, por ejemplo? Sí. Entonces, cuando tú analizas de la parte jurídica, no se configura lo que planteó el Consejo del Poder Judicial y lo que planteó la Fiscalía. Es como dijo el juez al dictar las medidas de coerción. Este es un hecho bochornoso en el cual una parte de la sociedad, sobre todo la sociedad más cómoda, la sociedad que... Los perfumados, como entienden que ese hecho no debe ocurrir. Pero cuando van a la sociedad llana, a esos que van al hospital y no tienen medicina, no tienen cama, a los que no tienen para dializarse, a los que se mueren porque no pueden hacerse un cateterismo, o a los que se mueren porque no encuentran a quién comprarle un órgano, entonces ni tampoco los recursos, a los que van a la zona franca a trabajar y trabajan 12 horas, 10 horas y no le alcanza para comer, a ver si nosotros tenemos una justicia verdadera o en verdad en este país lo que existe es una justicia como dijeron y vociferaron los del Falpo que hicieron la protesta. Vamos a la publicidad y cuando retornemos continuamos el conversatorio. Hablamos con Monchi Estrella, presidente del Colegio de Abogados en Santiago, que por demás también fue parte de este proceso que vivió la República Dominicana con estos jóvenes que lanzaron en protesta excremento ante el edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. Con él continuamos el tema y posteriormente entonces vamos a hacer una evaluación del Poder Judicial, que estamos en ese proceso. Ya volvemos.
Continuamos aquí en el café de Diario 55. Gracias por estar ahí, por continuar con nosotros y lo más importante, preferirnos. Moncho, entonces, para finalizar ese tema, finalmente viene el descargo, pero tienen una medida de coerción que va a ser revisada, que es la presentación periódica. Bueno, el juez lo que vio es lo siguiente: si la pena es de 3 meses, la pena a imponer, y le pongo una prisión una prisión preventiva de 3 meses, le estoy imponiendo una pena anticipada. Entonces, no, okay, esa no califica por la gravedad del caso, no es un hecho grave, aunque sí en el juicio del juez dijo que era un hecho bochornoso, pero que el hecho bochornoso no estaba en la ley, y él no podía, porque él entienda que el hecho es un hecho que no debió ser, poner un castigo que no esté en la ley, porque está para poner lo que dice la ley. Hay 2 mujeres que estaban presas que no, el juez le dio libertad pura y simple porque no tenían vínculo con los hechos, y a los otros le puso presentación periódica los días 10 de cada mes, y que hagan trabajo voluntario en sus respectivos ayuntamientos de origen, donde viven. Okay. Eso, un poquito yo no entiendo, porque el trabajo voluntario ya es una pena. Sí. Sí, pero lo que hacen ellos son trabajo comunitario. Como quiera, sí, sí, por lo regular son personas que están vinculadas a la sociedad. Pero lo que sí es tomando un mensaje, y es un trompetazo que ninguno nos sorprendió a todos, esa acción que hicieron esos jóvenes, atrevidos, vamos a decir, bastante atrevidos, sí, porque muy pocas personas lo piensan, pero no lo hacen, no se atreve a hacerlo. Ellos se atrevieron a hacer algo inusual. Ese trompetazo pone al desnudo lo que es este país, lo que son las instituciones de este país, que no basta con llevar 1000 gente y decir nosotros necesitamos castigo para la corrupción, que un hecho simple toma más revuelo que ese esfuerzo que hace la comunidad como tal. Entonces, hay que ver los métodos, hay que verlo. Nosotros creemos en los métodos civilizados, creemos en que la sociedad, estos hechos no deben hacerse, pero ¿qué sucede? Que se hacen por una causa, y mientras que la causa exista, entonces estamos con la posibilidad de que vuelvan a repetirse, o de otro nivel. Es decir, es una indignación social que en un momento puede provocar cualquier cosa. No nos vamos a decir que no nos gusta, a la gente de la sociedad no le gusta el método, pero lo que sí hay una realidad, que esa justicia hay que cambiarla. Así es. ¿Qué hacemos, Moncho? Así es. ¿Cómo lo hacemos? No. Porque, como tú dijiste, hay mucha gente que lo piensa, ahora no tiene el valor y a veces no le importa, porque hasta lo que el muerto no llega a tu casa, tú no sientes lo que es. ¿Qué vamos a hacer ustedes que son parte y que están en la acera del frente, que son también perjudicados, porque a veces ustedes hacer el trabajo en una justicia podrida como la que tenemos, se les hace difícil el trabajo? ¿Qué vamos a hacer que no sea lanzar excremento para que los cuerpos fácticos entiendan que ese esquema judicial hay que cambiarlo? Bueno, digo que dio un trompetazo el Falpo con hacer esa actividad por lo siguiente. Está a la vista la necesidad de cambiar el tipo de justicia que nosotros tenemos, que es una justicia solamente que piensa en sentencia, que piensa en esto. No, la justicia tiene que ser vista de manera más amplia, tiene que haber una justicia social, una distribución equitativa de la riqueza, la gente hay que buscarle empleo, hay que castigar drásticamente y ejemplarmente lo que tiene que ver con el narcotráfico, el microtráfico, hay que castigar los crímenes de cuello blanco, y solamente eso se puede hacerse con una justicia independiente. Lo primero, y es el primer llamado para que estos hechos no vuelvan a repetirse, porque nadie quiere que se repita, es que ese Consejo Nacional de Magistratura elija una Suprema Corte de Justicia independiente que no responda a los designios del presidente de turno, ni de un sector político determinado, que busquen personas que hayan en su trayectoria, y nosotros sugerimos, y la propuesta de la seccional Santiago, que sean jueces de carrera, que sean jueces de carrera. Es decir, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea una persona que haya
transitado el escalafón de la judicatura. Eso te dice a ti, bueno, pero esta persona tiene 30 años siendo juez y llegó a la Suprema Corte de Justicia. Vamos, y en la misma Suprema hay gente honesta y seria. Claro. En la misma podemos decir, mira Germán. Ahí está Esther Angelán Casasnova sí, también. Sí, entonces hay muchísimo, entonces no tiene por qué buscarse una persona extraña que no haya sido parte de esa institución, que no ha sido juez de corte, que no haya sido juez de primera instancia, que no llegue por el camino de la dedicación. ¿Cómo hacemos, Mochi? Porque mira lo complicado del asunto. Mandaríamos una buena señal eligiendo una de estas mujeres que han mostrado buen comportamiento. Porque el tema es que quienes están en el gobierno no impulsan los cambios, pero los que quieren ir al gobierno tampoco, que tienen la mentalidad que van a ir a saquear y hacer lo mismo, decir, no, pero espérate. Mira, yo te voy a decir en términos, metiéndome a la parte política, sí, lo que está pasando en este país. Esto es un hecho, nosotros estamos a 10 de enero, 10 días lleva el año, sí, y es como si llevara meses, porque hay hechos que te provocan situaciones. En este país la movilización ciudadana en este año va a ser tan grande, que va a, si el gobierno no hace, tiene la posibilidad de evitarlo, nombrando una Suprema Corte de Justicia y cambiando una política económica errada que vulnera a los sectores más desposeídos de este país. Si eso no ocurre, cuestión que yo lo dudo, porque Danilo lo que está brindando hasta la Corte para beneficio de él, para asegurar impunidad para el futuro. Ese el objetivo de modificar, ese en lo esencial. Sí. Pero si no ocurre lo que estamos planteando, de que se nombren cortes independientes, de que la Cámara de Cuentas no sea un instrumento como dádiva a un sector político que te apoyó y haga su función de velar por la transparencia y de los recursos públicos. Es decir, si no pasa eso, aquí va a haber un ambiente de protesta, de movilización ciudadana, tal que va a provocar un ambiente de cambio en este país, que decir que es PLDista, que va a ser una vergüenza para la gente. Y eso obligatoriamente va a repercutir en las elecciones de 2020. Obligatoriamente va a repercutir en las elecciones de 2020. Y la probabilidad fundamental de que eso se dé está en que es un año que empezó con luchas sociales. Empezó con luchas sociales. Pilas nuevas. Nosotros vimos la marcha de los campesinos de la Barrigol hacia la capital y la represión que hicieron contra esa lucha pacífica en distintos momentos. Nosotros estamos viendo lo que pasó con estos jóvenes, pero hay un ambiente de movilización social que va a avergonzar a Yo me sorprendí de una marcha de unos muchachos aquí que no pueden ni que ir a una escuela porque no tienen, y tú te dices, pero ven acá. Entonces, ese ambiente de cambio ya se está viendo en la sociedad, la gente quiere otra cosa, y eso obligatoriamente tiene que parir nuevas instituciones, o modificar las instituciones existentes. No es posible tener un poder judicial dirigido por una persona que responde exclusivamente al designio de una cúpula política y no a lo que dice la ley. Nosotros hemos tenido bastantes casos de escándalo. Un ministerio público que se componenda con un artista, por ejemplo, se va por la puerta de atrás para sacarlo, pudiendo hacerlo por la puerta correcta, y hace un desorden. Lo que pasó con el caso Mega, por ejemplo, va a ser un desorden en la... Sí, porque eso sentó jurisprudencia. En la administración de justicia, porque ahora toda persona que esté condenada y quiera salir, y encuentre la relación para salir... Tú has tocado un tema importante. Y encuentre la relación para salir, va donde un juez de habeas corpus, porque el juez de habeas corpus lo selecciona el imputado.
Fuera de que sea Omega o lo que sea. Eso, sí, ¿cómo? no porque sea Omega, porque él podía tener condiciones para salir, el juez de la ejecución pudo dársela. El juez Para que eso natural. lo aclaremos, porque el habeas corpus siempre es para garantizar procesos, para garantizar derechos. Y él estaba condenado legalmente. No, ¿Cómo podemos eso es un mamotreto hecho mediante un acuerdo con la Fiscalía, con la Procuraduría General de la República, para dar una libertad a un ciudadano. Pero eso judicialmente se dio, pero es que el problema es que se dio en un contexto en el cual, primero, el Ministerio Público no podía apelar porque fue que lo pidió. Fue parte del pedimento. Pero espérate, Monchi, volvamos a la cosa. ¿Qué es un habeas corpus y qué busca? Un habeas corpus busca la libertad de una persona o cuando esta persona está presa de manera irregular, de manera ilegal, exacto, sin orden judicial, cuando se le han violado derechos fundamentales y cuando existe la posibilidad de manera preventiva de que eso ocurra. Entonces, esta persona estaba guardando prisión por una sentencia. Por una sentencia. Y por una decisión judicial. Entonces, ¿qué sucede? El juez de la ejecución no es un juez que da decisiones definitivas. Tú puedes revisar cada vez que el imputado, cada vez que quiera, ante el juez de la ejecución, su caso. Entonces, irse por el habeas corpus, lo que implica es que cientos y cientos de personas condenadas van a ir por el habeas corpus a tratar de buscar su libertad, porque ya alguien la consiguió. Entonces, legalmente eso no cabe. Eso no tiene asidero legal, pero es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público que te lo pidió, es el Ministerio Público que está destruyendo la institucionalidad en la justicia. Es decir, ese Ministerio Público político, que tú no sabes la razón por la cual le da esa concesión a un imputado, cuando pudo dársela por la vía legítima que tenía que hacer. Escándalo, nosotros tenemos muchísimo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la última semana, la muerte de un testigo de un caso donde murieron por sicariato dirigentes del sector choferil, sí, y que fueron descargados y que dentro de esa sentencia habían jueces que fueron procesados, que están en libertad por vender sentencia. Es decir, y ese es el único testigo que quedaba y está muerto, sin embargo no dice nada. Nosotros tenemos, y no queremos especular, pero lo que pasó en Baní, por ejemplo, llama bastante la atención. Es decir, después que hay un coronel muerto, entonces se dice que había el posible asesino, el posible matador, tenía nexo con la institución llamada a perseguir el narcotráfico. Se dice, dicho por un senador de la República. Y muchas versiones. Nosotros tenemos un país en el cual cada día las instituciones son menos creíbles. La Policía Nacional, en el derecho a perseguir, dice que mató a una persona en enfrentamiento y después sale un video que no. Entonces, vamos a la publicidad, Monchi, para que entonces hagamos ya en la parte final una evaluación del trípode que compone el Poder Judicial, los jueces, policía y Ministerio Público, porque sí es como tú dices, vamos muy mal y estamos muy mal. Vamos a la publicidad y venimos con la parte final con el presidente del Colegio de Abogados Seccional Santiago, Monchi Estrella.
Continuamos aquí en el café de Diario 55. Una amiga suya le manda vía nosotros saludos, Yaniris Espinal. Ah, esa es mi una amiga, combatiente trabajadora, una trabajadora mil por incansable. mil Un abrazo con allá, la comunidad. a Yaniris. Policía, No, problema. Fiscalía, problema. Ministerio Público y jueces políticos entogados. ¿Cuál es el destino? Mira, esta sociedad hay que revisarla, estas instituciones hay que cambiarlas, hay que hacer realmente una profilaxis de lo que está pasando en todas las instancias de poder de este país. Porque cuando tú tienes una policía que te da 5 versiones sobre un hecho y que después tiene que retractarse y someter personas de su mismo cuerpo, te dice que institucionalmente querían hacer algo. ¿Qué ha ayudado a descubrir todo este tipo de cosas? Las redes sociales y que todo el mundo tiene una cámara en la mano y que puede grabar y que puede tirar fotos y que puede hacer 20.000 cosas. Entonces, eso ha ayudado a descubrir cosas. Entonces, y eso, que hay muchas cosas tapadas que nunca se saben, porque no son de interés colectivo, porque solamente le interesa a la persona que lo hace. Entonces, nosotros necesitamos seriamente reflexionar y hacer un gran pacto social que provoque corregir todos estos entuertos de todas las instituciones. Nosotros no queremos, y te lo digo con bastante sinceridad, nosotros queremos una justicia eficiente, nosotros queremos una Policía Nacional eficiente, nosotros sabemos que hay gente en la policía, que hay gente en el Ministerio Público, que hay gente, que hay jueces que lo dan todo por tener un mejor país y por hacer la cosa bien, y que ellos son los más, inclusive. Pero también sabemos que la cúpula que llega a dirigir, llegan por distintos motivos que no son esencialmente el trabajo. Cuando tú encuentras un policía nacional que llega a raso, que en 2 o 3 años es sargento, de cabo, es teniente, y que ha conseguido eso en base a un favor político, mira, ayúdame para el ascenso y no en base a su trabajo, a su escalafón. Cuando tú tienes un juez que empezó junto con otro y tú vienes, pero ya es juez de corte y el otro juez de paz. Está como juez de paz, es por un nivel de relación social. Cuando tú tienes un maestro de escuela que lo hacen técnico en educación por la relación política y no por su trabajo, eso te dice que vamos mal. Cuando tú tienes un dirigente gremial que la gente lo selecciona en base a que es militante de un partido y no a su trabajo, como dirigente gremial, entonces la cosa anda mal. Entonces, es revisar esta sociedad, y eso solamente es posible mediante una movilización social, una movilización ciudadana que te plantee un empoderamiento de que las cosas no pueden seguir así. ¿Cómo logramos eso? Porque lo que vemos es que hay que hacerlo, pero a muy poca gente se integra y a muy poca gente le importa. Bueno, fíjate que cuando la cosa pasa a todo el mundo le importa. Aquí no hay un solo ciudadano de este país que no haya opinado sobre lo que pasó en la Procuraduría. No hay un solo ciudadano, bien o mal. Es decir, entonces, ¿qué necesita la dirección política de este país? Poner las cosas donde van, poner la tilde encima de la I, para que la gente sepa qué es lo que hay que hacer. Y la oposición política de este país tiene que decidir si es oposición o si quiere seguir haciendo lo mismo. Es decir, es el gran reto, que la población pueda identificar quiénes son los que están dispuestos a jugársela por este país y quiénes son los que están dispuestos a conciliar, a hacer 20.000 cosas con lo mal hecho para llegar y hacer lo mismo. Entonces, esa gran movilización ciudadana, ese ambiente de cambio que empieza a generarse en este país, tiene que dar obligatoriamente una gran coalición de fuerzas de oposición que pueda sacar al gobierno que está. Monchi, muchísimas gracias. Queríamos tratar el tema Venezuela con Monchi para otra visión porque nos encanta chocar las ideas. Monchi es de la gente que apoyan a Maduro y queríamos hablar, pero que el tiempo, son tantos temas con esta justicia de eso que le echaron,
y que no pudimos tratar el tema. Así que en otro programa estaremos entonces tratando el tema de Venezuela y la geopolítica, que él maneja muy bien también este tema. A ustedes las gracias por la sintonía. Recordarle que el próximo lunes estaremos en otra edición de Diario 55 y el café de Diario 55. Feliz resto del día.